Vamos a continuar con el ejercicio de respuesta forzada RLC serie. Y ya se habían calculado la ecuación de la carga. Lo que vamos a hacer era trabajar con la ecuación de la carga para obtener otra expresión que nos va a dar el mismo resultado. Separamos los términos y tenemos aquí la exponencial. Recuerden que esta exponencial se separaría en e a la menos alfa t por e a la i beta t. Y esta sería e a la menos alfa t por e a la menos i beta t. Entonces, si volvemos a ordenar términos, nos quedaría que la carga va a ser igual a menos la tensión de la fuente por el valor del capacitor por una exponencial elevada a la menos alfa más i beta t, menos un cociente en donde el numerador es la fuente de excitación por el valor del capacitor por alfa menos i beta, entre 2 i beta por e a la menos alfa t, que serían los factores comunes que tenemos una vez que separamos a la exponencial en 2. Y este término por e a la i beta t menos e a la menos i beta t más la tensión de la fuente por el valor del capacitor. Aquí tendríamos un término que lo podemos convertir en una función seno, porque tenemos un signo negativo, tiene el imaginario, pero le falta ser dividido entre 2i. Tenemos el término que está dividiendo de 2i, entonces el término de 2i lo vamos a introducir dentro de los paréntesis para poder escribirlo como función seno. Y tendríamos que la carga va a ser igual a menos la tensión de la fuente por el valor del capacitor, por una exponencial elevada a la menos alfa más i beta por t, menos un cociente en donde ahora ese valor es igual a la tensión de la fuente por el valor del capacitor por alfa menos i beta t, entre beta por e a la menos alfa t, todo ello por e a la una exponencial elevada a la i beta t menos una exponencial elevada a la menos i beta t, todo entre 2i, más la tensión de la fuente de excitación por el valor del capacitor. Y entonces este término que tenemos aquí ya sería una función seno y ya tendríamos las dos ecuaciones con las cuales se puede trabajar para obtener el valor de la carga. Que tenemos que la carga va a ser igual a menos la tensión de la fuente por el valor del capacitor menos un cociente en donde el numerador está formado por la tensión de la fuente por el valor del capacitor por alfa menos i beta entre 2 i beta. Y todo ese término multiplicado por una exponencial elevada a la menos alfa más i beta por t. Más otro cociente que multiplica, que en el numerador es la tensión de la fuente por el valor del capacitor, por alfa menos i beta entre 2 i beta, por una exponencial elevada a la menos alfa menos i beta por t, más la tensión de la fuente por el valor del capacitor. Recuerden que en este caso las unidades son coulombs, puesto que tenemos a la carga, nada más que por espacio no las escribí. Y la otra ecuación que obtenemos a partir de la primera que acabo de mencionar es que la carga es igual a menos la tensión de la fuente por el valor del capacitor por una exponencial elevada a la menos alfa más i beta por t, menos un cociente en donde el numerador es la tensión de la fuente por el valor del capacitor por alfa menos i beta, todo entre beta por e a la menos alfa t, por el seno de beta t, más la tensión de la fuente de excitación por el valor del capacitor, y son coulombs. A partir de estas expresiones tendremos que obtener todas las demás, que en este caso estoy escribiendo a la corriente y al voltaje del capacitor. Posteriormente voy a escribir al voltaje de la resistencia y al voltaje de la bobina, porque en este momento lo que quería yo era graficar únicamente a la corriente y al voltaje del capacitor para que se observara el comportamiento de cómo la corriente en esta respuesta forzada, la corriente que tiene el circuito, si se recuerda que al final teníamos una fuente de excitación, una resistencia, una bobina y un capacitor, hay que recordar que en tiempos iguales a cero, que es lo que tenemos aquí, en el primer instante la bobina es un circuito abierto, por lo que no existe corriente, por eso en un tiempo igual a cero la corriente es cero. El capacitor se comporta como un cortocircuito porque empieza a cargarse y entonces también no tiene voltaje. Conforme transcurre el tiempo, esto es, después de 0.0 segundos, la impedancia o la resistencia de la bobina empieza a crecer. Lo mismo sucede con la impedancia o la resistencia del capacitor, empieza a crecer y empieza a circular corriente en ese inicio, que sería de 7.6 amperes. ¿Qué sucede? Que sigue disminuyendo la impedancia de la bobina, aumenta la impedancia o la resistencia del capacitor
y por eso la corriente empieza a disminuir hasta el momento en que a 5 constantes de tiempo tenemos casi un cortocircuito para la bobina y un circuito abierto para el capacitor. Es por eso que ya casi no hay corriente en el circuito eléctrico y el voltaje que tiene almacenado el capacitor es el voltaje de la fuente, que sería 80 volts. Recordando que nunca vamos a llegar a esos 80 volts hasta que el tiempo sea infinito. Por eso nos detenemos a 5 constantes de tiempo, en donde ya tenemos el 99 o más del 99% del valor al cual queríamos llegar, que es 80 volts. Y la corriente, pues ya es un valor tan pequeño que es casi el 1% o menos del 1% del valor máximo con el que empezamos, y por eso podemos considerarla como cero. Entonces ese sería el comportamiento que tiene el circuito, y por eso nada más me enfoqué en esas dos gráficas de la corriente y el voltaje en el capacitor. Porque el voltaje del capacitor va a tender a un valor constante, que es el de la fuente de excitación, y al abrirse el circuito, porque el capacitor se comporta como un circuito abierto una vez que se carga a los 80 volts, por eso la corriente tiende a cero. Entonces tendríamos sustituyendo datos, y además vamos a trabajar con la primera expresión, no con la segunda expresión, porque al momento de calcular la corriente vamos a tener aquí una función seno. Tendríamos tres términos. Este término, que es la derivada de una constante, sería cero, lo mismo que aquí. Pero aquí tendríamos uno y dos términos, ya que habría que derivar primero para la exponencial y después para la función seno. Y después habría que considerar los valores en los cuales nuestro seno y coseno se hacen 1, menos 1, 1 y menos 1, y trabajaríamos demasiado. Entonces, si trabajamos con la primera expresión, es más fácil resolver el circuito o encontrar los resultados del circuito. Por eso estoy trabajando con la expresión donde únicamente tenemos las exponenciales y no con la del seno de beta t, que sería trabajar o a realizar más operaciones. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir datos, y una vez que sustituimos el valor de la fuente de excitación, el valor del capacitor, beta, alfa, y realizamos operaciones, nos queda que es menos 0.4 más 0.8i por una exponencial elevada a la menos 20 más 10i por t, más menos 0.4 menos 0.8i por una exponencial elevada a la menos 20 menos 10i por t, más 0.8 coulombs. A partir de esta expresión, que ya tiene datos, vamos a obtener a la corriente y vamos a obtener el voltaje del capacitor. Recordando que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, derivamos nuestra expresión, que es muy sencilla. Este término, por ser constante, la derivada de una constante cero. Únicamente, al derivar el primer término de mi expresión, sería menos 0.4 más 0.8i por menos 20 más 10i, y nos va a quedar como menos 20i por una exponencial elevada a la menos 20 más 10i por t. Y el segundo término de mi expresión, que sería menos 0.4 menos 0.8i por menos 20 menos 10i, nos va a quedar más 20i por una exponencial elevada a la menos 20 menos 10i por t, y ya son amperes. El voltaje de la carga lo vamos a obtener a través de la condición que sabemos que este es igual a la carga entre el valor del capacitor. Entonces ya tenemos a la carga. Si lo dividimos entre el valor del capacitor que se tiene para este circuito, que era 10 milifarad, nos va a quedar como menos 40 más 80i por una exponencial elevada a la menos 20 más 10i por t, más menos 40 menos 80i por una exponencial elevada a la menos 20 menos 10i por t, más 80, y esos son volts. A partir de ahí obtenemos la constante de tiempo de un circuito RLC, que ya se sabe que siempre es 2L sobre R, nos da 0.05 segundos. Sustituimos los valores de 0, una constante de tiempo, 2, 3, 4 y hasta 5 constantes de tiempo en la corriente, en los valores de t, en el voltaje, en los valores de t, y obtenemos los valores de la corriente y del voltaje para poder hacer nuestra gráfica. Nos faltarían dos expresiones más, que sería el voltaje de la resistencia, recordando que el voltaje de la resistencia siempre lo vamos a obtener como la resistencia, el valor de la resistencia por la corriente. Tenemos a nuestra corriente, el valor de la resistencia es 8, nos quedaría entonces menos 160i por e a la menos 20 más 10i por t, más 160 y por una exponencial elevada a la menos 20 menos
10i por T, y estos son volts. Nos faltaría todavía el voltaje de la bobina, que ya sabemos que el voltaje de la bobina es la bobina por la derivada de la corriente. Entonces, si multiplicamos o realizamos las operaciones del valor de la bobina, que en este caso que estamos trabajando por una respuesta en la cual las raíces son complejas y conjugadas, su valor es de 0.2 henries, entonces sería 0.2, que sería el valor de la bobina, por menos 20i, que es el valor que tenemos como coeficiente de la exponencial. Recuerden que vamos a derivar a la corriente y este es el valor de la corriente, y todavía por menos 20 más 10i. Realizando operaciones nos queda que es 40 más 80i. Entonces tenemos que el voltaje de la bobina, que va a ser igual a la bobina por la derivada de la corriente con respecto del tiempo, nos va a quedar que el voltaje de la bobina va a ser igual a 40, en este caso, más 80i por una exponencial elevada a la menos 20 más 10i por el tiempo. Más tendríamos que de nuevo ahora multiplicar al valor de la bobina, que es 0.2 henries, pero ahora por 20, sería entonces por 20i por menos 20 menos 10i. Y eso nos va a dar 40 menos 80i por una exponencial elevada a la menos 20 menos 10i por el tiempo, y son volts. Y con eso estaríamos entonces terminando el ejercicio en donde se calculó la corriente, el voltaje de la resistencia, el voltaje de la bobina y el voltaje del capacitor. La carga fue una consecuencia de poder obtener la expresión que nos permitiera resolver el circuito, que primero tuvimos la expresión de la carga, y a partir de la carga, bueno, calculamos la corriente, calculamos todas las demás variables que se necesitaban. Con esto estaríamos terminando la parte de respuesta forzada, que corresponde a cuando se tienen raíces complejas y conjugadas.